Estuvimos viendo la vez pasada que enseñé el tema de estamos en guerra por nuestra nación y hablamos acerca de la importancia de la condición espiritual de una nación y lo que sucede a nivel espiritual, porque lo espiritual se refleja en la condición natural, física, material. Y lo que vemos en la nación, pues hay cosas que quizás quisiéramos que fueran diferentes, que no nos gustan, pero eso no nos puede producir ansiedad y desasosiego porque nosotros tenemos las promesas de la palabra de Dios, que son muy grandes y además de muy grandes, son fieles. Porque Dios dice en su palabra que Él no es hombre para mentir y que además Él vigila. Cuando Él ve que sus hijos declaran y hablan y creen y tienen fe en las promesas, en lo que Él ha hablado, no en las circunstancias, sino en las promesas que Dios ha hablado, Él vigila su palabra. Cuando hablamos su palabra y la declaramos las promesas para ponerlas por obra. Por eso es tan importante siempre estar declarando. Dentro de ese tema de estamos en guerra por nuestra nación, terminamos hablando de la importancia de lo que es el ayuno, de la importancia de establecer un tiempo en nuestra vida para abstenernos de comida. Bueno, hay muchas clases de ayuno, no solo comida. En estos días un pastor dijo que iba a ayunar de su WhatsApp y se salió de todos los WhatsApp, menos 2. Por lo menos no, a mí no me negrió. Pero ¿no les pasa eso? Yo he tenido que escribir a varios grupos en que estoy y decir, qué pena, pero me voy a retirar porque no puedo estar al tanto de tanta información y porque ese aparatico como que en estos días estaba leyendo un escrito que decía, desde la mañana cuando uno se despierta ya está mirando a ver quién le ha escrito. Y ahí empieza y se le va 1 hora y 2 horas y es así. Entonces también hay ayuno del celular, hay ayuno del WhatsApp. De chiquita, como cuando empezaba la cuaresma, yo pensaba que a mí lo que más trabajo me costaba, mi sacrificio más grande, lo cual lo era, tenía 8, 9, 10 años, era que yo le prometía a Dios que por 40 días yo no iba ni a comer dulce ni a mascar chicle. Ni les digo cuánto me duraba la promesa. Pero era el deseo de mi corazón poderlo cumplir. Yo creo que nunca lo pude cumplir. El ayuno es un tiempo que nos sacrificamos. Es un tiempo en que nos hacemos a un lado para darle un tiempo específico a Dios, para orar, para buscar de Él, para tener una dirección específica con respecto a algo. Y en este caso estamos hablando de nuestra nación, del gobierno de Colombia, de lo que está pasando en Colombia y lo que queremos que siga sucediendo al establecerse el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre nuestra nación. Entonces hoy voy a estar hablando acerca de estrategias de guerra para nuestra nación. Y como les empecé diciendo que la condición natural que vemos reflejarse y desarrollarse en una nación o en una vida es el producto o es la muestra, la demostración de la condición espiritual. Las estrategias, por consiguiente, que nosotros usemos tienen que ser espirituales. Esto no resta la importancia de estar involucrados en las dimensiones que Dios muestre a las personas que tienen un llamado al gobierno, de estar involucrados, a la iglesia, que los que llevan lugar de autoridad, de estar involucrados. Por supuesto que sí, pero las estrategias que voy a hablar hoy tienen que ver con estrategias espirituales. Iglesia, yo repito lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Hay una urgencia en el corazón de Dios para que la iglesia en Colombia nos levantemos, nos despertemos, no solo a conocer la situación que estamos viendo y oyendo,
pero a conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos está diciendo, cómo quiere Él que oremos y declaremos y qué quiere Él que hagamos. Porque los tiempos son diferentes, son más acelerados, lo que está sucediendo es diferente a lo que ha pasado anteriormente, porque la condición de la nación es diferente. Y no solo me refiero a la nación, porque lo que estamos viendo, el efecto espiritual que se está dando sobre las naciones, es algo global, que viene desde instituciones globales, que han tenido una agenda específica de trabajo por muchos años, y nosotros lo estamos ahora viéndose manifestar. Pero esto es una guerra espiritual. En estos días hablábamos con uno de los pastores ponentes que estaba representando a la iglesia cristiana en todo lo que se dio del plebiscito y ahora con otras situaciones que siguen de allí. Y nos estaba contando las experiencias que había tenido. Dentro de todo esto, decía que habían conocido a dos hombres cristianos mexicanos, uno un pastor, otro un congresista, y cómo en México ellos con la iglesia tomaron una posición muy firme en contra de lo que el gobierno quería establecer, de quitar los derechos de la familia en esa nación y muchas cosas más. Finalmente ganaron su argumento, ganó la posición que tomaron y dijeron que Dios les había puesto una carga muy grande por toda Latinoamérica, porque veían que lo mismo que estaba pasando en México estaba pasando en Colombia, lo mismo en Colombia, en otras naciones y otras, y han tomado la responsabilidad de movilizar a la iglesia en Latinoamérica. Entonces, aunque yo me estoy refiriendo a que estamos en guerra por nuestra nación Colombia, esto es una guerra ya a nivel global, para que la iglesia nos levantemos y entendamos que no podemos seguir cómodos. Yo sé que esta es época de Navidad, yo sé que seguramente debería estar, piensen ustedes que yo debería estar enseñando algo sobre Navidad, pero es que este niño Jesús que nació y que creció, y como adulto, Él libremente, por voluntad propia, dio su vida para la salvación del mundo. Él también es el rey del mundo y el rey del gobierno de Dios establecido sobre la tierra a través de él, tú y yo, la iglesia de Jesucristo. Entonces, lo que estoy hablando tiene que ver absolutamente con el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, sí, por nuestra salvación, por supuesto, pero el plan del Padre no termina en la salvación, sigue para que seamos discipulados. ¿Discipulados para qué? Para transformación de vida, para nuestra identidad en Cristo. Y si me identifico con Cristo, me tengo que identificar con el plan del Padre a través de Cristo y ahora su iglesia, de establecer su gobierno sobre la tierra en las naciones. Y eso se hace de manera espiritual. Entonces, estrategia número 1, esto pues me ha parecido a mí, pueda que haya muchas cosas más, pero traté de resumirlo de esta manera. La santidad a Dios, santidad a Dios, de tu vida, la mía, de tu familia, de tu iglesia, tu empresa, tu fundación, en tu vocabulario, en tu tiempo, en tus costumbres, las que tengas que no deberían ser y las que no tengas que deberías desarrollar, con una disciplina de vida, al hacer un alto, para que lo que mires y lo que leas y lo que oigas y lo que hables sea santo, lo que es para Dios, para ti.
que en tu vida trabajes intencionalmente por la pureza en todo lo que eres tú y en todo lo que hagas, para que siga habiendo siempre un cambio de corazón. Que no diga Dios de ti, que no diga de mí que hay una dureza de corazón, sino un corazón de carne tras el corazón de Dios. Y para que siempre hablemos verdad. Una excusa que no está diciendo la verdad solo por excusarte y quedar bien, se llama mentira. Cuando alguien llama a tu casa y le dices que digan que no estás, se llama mentira. Dios quiere que afilemos la lengua y solo hablemos verdad, porque Él es verdad. Cristo es la verdad, el camino y es la verdad. Y por eso tenemos vida en Él. Yo sé que estos son puntos que conocemos, pero la urgencia del corazón del Padre, que quiere que nosotros entendamos esa urgencia, es que en estos tiempos ya no podemos negociar más una forma de vida a la manera mía, sino que tenemos que intencionalmente tomar el tiempo delante del Señor y decir: muéstrame, ¿qué hay que no veo? ¿Qué hay que no he querido oír? Que tú quieres que yo cambie para que sea más como ti, como Cristo. Lo segundo en cuanto a la santidad es ordenar cada aspecto, además de tu vida, de tu casa o de tu empresa, lo que sea tuyo, ordenarlo, permitiendo que Dios trabaje siempre en tu carácter. Cuando yo veo iglesias o ministerios que no enfatizan el trabajo del carácter, digo, entonces el evangelio es incompleto. Porque la salvación es la puerta de entrada, pero el camino se llama santidad, transformación de carácter a la imagen de Cristo. Permitiendo que Dios trabaje en tu carácter, tú apartándote del pecado no puedes seguir diciendo: es que yo soy de este temperamento, es que yo pierdo la paciencia, es que yo no. Tú eres una nueva criatura en Dios, las cosas viejas ya pasaron, todo fue hecho nuevo. Yo digo: uy, Padre, hace 43 años hiciste todo nuevo en mí, todavía estoy en estas. Pero la esperanza es que Él nunca termina y su misericordia mañana va a ser nueva a la que fue hoy. Gloria a Dios, cada día es nueva. Es enderezar lo torcido en tu vida personal, con tu familia, como decíamos, empresa, tu pareja, como padre, como madre, como empleado. Haces lo que dice Colosenses y Efesios, que todo lo que tú haces en tu trabajo es como para el Señor, no como para tu jefe. O hay mucha queja, o hay incumplimiento. Si te citan a tal hora para empezar tu trabajo, ¿tú estás allí 5 minutos antes? Eso es ser uno responsable, es ser cumplidor de su deber. Porque no es al hombre que servimos, sino a Dios. En tus finanzas, ¿eres fiel? ¿Eres obediente? ¿Diezmas? ¿Ofrendas? ¿Das a los pobres? Es lo que dice la palabra de Dios. Y en tu testimonio de vida, que cuando alguien te mire y te conozca, puedan decir: yo quiero ser como él o como ella, y tú les puedas compartir de por qué eres así, porque tienes un Dios grande que transformó tu vida y que lo puedan conocer. O tu testimonio de vida es: ay, no, a mí no me hablen de cristianos, yo no quiero saber nada de la iglesia cristiana, yo no quiero tener un empleado más que diga que es cristiano. Qué triste, cuando deberíamos estar ganándonos el mundo por el testimonio. Apocalipsis dice que vencieron. ¿Por qué? Por la palabra, o sea, el nombre de Jesucristo. ¿Por qué más? La sangre del Cordero
y por el testimonio. Testimonio no es solo venir acá y darlo. Eso es sumamente importante. Porque el testimonio como el que oímos de Héctor Fabio esta mañana inspira a otros. Da fe, da esperanza. La otra parte del testimonio es que tú vivas la vida que Cristo nos llamó a vivir. ¿Por qué los discípulos revolucionaron al mundo? Por testimonio de vida. Porque sabían que el uno robaba el dinero recogiendo los impuestos porque era un ladrón y se convierte en un apóstol. Un cambio de vida total. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y la tercera manera que yo enfoco la santidad es en la iglesia. Que la iglesia pueda entender lo que es diferenciar entre lo santo y lo profano. Alex, yo pensé que tal vez habías leído mis notas hoy. Pero quiero decirles, Alex, el que estaba dirigiendo la alabanza hoy, no conocía mi enseñanza ni había leído mis notas. Pero eso es lo lindo cuando hay el mover del Espíritu Santo y la unidad en el Espíritu, que vemos cómo todo se amarra. La administración, la alabanza misma, las canciones, con lo que ya Dios había puesto en mi corazón para la enseñanza de hoy. La iglesia tiene que diferenciar entre lo santo y lo profano. ¿Qué es lo santo? ¿Hay un mojigato que se mete en una cueva y que nadie más lo vuelve a ver? No. Lo santo es muy sencillo y Dios se lo dijo a Israel. Lo santo es lo que es la voluntad de Dios hacer. Lo profano es cuando yo hago mi voluntad y Dios no me ha dicho que lo haga. Y puede ser algo bueno que hagas, pero si Dios no te lo manda hacer, para Dios es profano. Solo lo que Dios nos manda a hacer y obedecemos es lo santo. Por eso decía antes, tan importante separar un tiempo y ponernos delante de Dios para preguntarle, ¿qué quieres tú de nosotros como iglesia? Eso lo hacemos los pastores. Espero que el liderazgo también lo practique. Y toda la comunidad de fe deberíamos practicarlo porque todos somos sacerdotes ante el Señor. Todos somos un pueblo santo, escogido por Dios para reinar juntamente con Él. La segunda estrategia, lo acabo de mencionar, es la obediencia. La obediencia a la guía de Dios, a lo que Él muestre. Sin importar el riesgo que esto implique, lo más importante es la obediencia. El profeta le decía al rey Saúl, cuando desobedeció la orden de Dios, Dios le prometió que iba a ganar contra los filisteos, que iba a ganar la batalla. Le dijo que iba a ganar la batalla contra sus enemigos, pero había una condición, que no se quedara con nada del despojo que le pertenecía al campo enemigo. Y cuando llegó el profeta Samuel, le dice al rey Saúl, ¿has hecho lo que Dios te dice? Y Saúl el rey le dice, sí, por supuesto. Y le contesta Samuel el profeta, entonces, ¿qué es ese bramido que estoy oyendo? Ah, no, es que los soldados resolvieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y Samuel le dice, un momento, Dios te dio una orden específica y tú la quebrantaste porque los demás quisieron hacer y tú como autoridad lo permitiste, endosándolo y justificándolo. Y es cuando le dice, a Dios le place más la obediencia que el sacrificio y prestar atención. Van de la mano. La obediencia no puede ser obediencia si tú no prestas atención a lo que se te diga. Ah, es que yo no oí. Ah, es que a mí se me olvidó. Entonces no estás prestando atención. Obediencia a la guía de Dios. Obediencia a lo que Dios le agrada que tú hagas porque Él tiene un propósito específico. A tomar decisiones únicamente según la voluntad del Padre y no según lo que a ti te parezca.
No les puedo decir en estos 43 años que conozco el Señor, cuántas personas han truncado su vida, han impedido que los propósitos de Dios se cumplan a cabalidad, han cortado la unción de su vida por tomar sus propias decisiones. No puedo decirles cuántas personas. Obviamente, no quiero decir tampoco con eso que es por ser pastor o tener una autoridad que uno siempre tiene la razón, ¿no? Porque todos somos humanos. Pero por eso Dios dice que en el consenso de una multitud de personas sabias hay un consejo sabio. Y cuando ese consejo no está de acuerdo con tu voluntad y por encima de ello la haces, bueno, no estoy diciendo que vayas a morir o que te vaya a pasar una tragedia, aunque pueda que pase, pero no sigues con la misma unción como tenías. Tu llamado se te ha menguado. La fuerza de lo que recibes de Dios no es igual porque has seguido tu propio camino y has hecho tu voluntad. Es hacer únicamente lo que Dios te dice hacer, como Él te lo diga hacer y en el tiempo que te diga hacerlo. El tiempo marca todo. Marca el éxito o marca el fracaso. No es el qué y el cómo, eso es importante. Pero si estamos fuera del reloj de Dios, del tiempo de Dios, eso va a determinar el éxito o el fracaso de lo que hagas. Obedecer es hacerlo santo, como decíamos ahora, y el profeta y maestro Arthur Burt, que ya está en la gloria, en la presencia del Señor, él decía, es que el peor enemigo el peor enemigo, no, un momentico, lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Dios quiere lo mejor. Y cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, es un buen plan, es una buena idea, es una buena invitación que me hicieron. Es lo bueno, parece bueno. Pero si no es lo que Dios está diciendo, lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Lo bueno se convierte en lo profano y lo mejor en lo santo. La tercera estrategia, la adoración. La adoración, no solo aquí cuando tenemos adoración corporal, que es muy importante, de todos nosotros unidos, porque hay una unción corporal que tiene una fuerza muy grande. Por eso a veces cuando hay intercesión para ciertas cosas se convoca a que muchos puedan asistir, porque esa unción corporal es como ese ejército que se une todo en una misma dirección y con un mismo propósito. También está la adoración individual, personal, mis tiempos con Dios en adoración. Y ese tiempo es un tiempo en que la iglesia prepara el camino del regreso de Jesucristo. Jesucristo va a volver. Y el regreso está muy pronto. Y como siempre se nos enseña en la palabra que hay que estar, y Randy siempre nos enseñaba, tenemos que tener nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento espiritual hacia Israel, siempre mirando lo que está pasando con Israel. Ahora, después yo les voy a comentar de esto. Entonces, en el Salmo 95 dice que la adoración es el lugar de los comienzos. Ahí comienza todo. Ahí en adoración con Él hay un arrepentimiento mío, hay una humillación mía. Dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Esa fue una de las primeras canciones que el Señor nos dio. No sé si me acuerdo. Venid, adoremos y postrémonos ante ti, na, 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 na. Bueno, no me acuerdo de la letra, pero fue una de las primeras y nos postramos y nos arrodillamos y adorábamos al Señor como congregación en arrepentimiento,
en humillación, porque es que cuando venimos ante la presencia del Señor, sí hay que venir con regocijo, con gozo, pero también con un corazón arrepentido, humillado, para enderezar lo que Dios nos esté diciendo, para volver nuestro corazón hacia Él, para exaltar y glorificarlo a Él y vivir como testimonio, como les decía, de Apocalipsis 12:11. Para vivir como testimonio y para tener compasión. La adoración no puede ser únicamente dirigida de mi corazón hacia Dios, esa es la primera parte, pero tiene que ser de tal manera que yo reciba de Él ese cambio de corazón, ese cambio de vida, esa convicción, esa guía, esa compasión, que yo no podría ser una persona con compasión si no fuera porque Él cambia mi corazón, para poder ayudar a otros, para poder pensar en los demás más que en mí mismo. Eso es el fruto de un corazón que es un adorador delante de Dios. La cuarta estrategia es la oración y el ayuno. Es usar el nombre y la sangre de Jesús, como decía ahora de Apocalipsis 12:11. Y Efesios 1:21 también lo dice. Es pedir perdón. Aquí estoy usando varias porciones, estoy usando 2 Corintios 7:14, que si mi pueblo se humillare. Estoy usando Habacuc, que llama a que seamos vigilantes, esperemos la dirección de Dios, que lo escribamos en tablas, que sigamos corriendo. Entonces es usar el nombre de Jesucristo, es usar el hecho legal de la sangre que derramó Jesús, que es lo que demuestra que dio su vida por nosotros y se la llevó ante el trono del Padre para presentársela a Él como la muestra, la prueba que Él había dado su vida por la humanidad. Y esa es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, esa obra legal, esa acción legal de Jesucristo. Por eso usamos en el nombre de Jesucristo, que es el nombre que está sobre todo nombre. Es el que tiene mayor autoridad sobre cualquier... Yo no hago las cosas en nombre de Marcela. Marcela no tiene ninguna autoridad en sí misma. Pero yo llevo la autoridad de Jesucristo en el nombre de Él y por la sangre de la obra redentora que Él hizo por mí. Perdón. Es buscar el rostro de Dios, es dejar mi mala conducta y es actuar sobre las promesas que Dios nos ha dado. Todas las promesas están en su palabra, en la Biblia. Todo lo que Dios habló son promesas para nosotros, para poderlas usar y aplicar. Él ha dicho en 2 de Crónicas que si nos humillamos, que si lo buscamos a Él, que si dejamos nuestra mala conducta, Él va a actuar sobre las promesas que nos ha hecho. Y Él ha prometido que Él oirá, que Él perdonará nuestros pecados como nación, que Él sanará nuestra tierra, que quiere decir sanará nuestro país, que quiere decir nuestra nación. Esas son las promesas de Dios. Y si Dios ha dicho, yo oiré, y yo perdonaré los pecados, y yo sanaré, quiere decir que lo va a hacer, pero hay una condición. Si mi pueblo es condicional, la promesa está. Y yo me pregunto, mi autoevaluación es, ¿he hecho lo que debo hacer? Porque es que ahora hay una urgencia por hacerlo más intencionalmente, más frecuentemente, más altares familiares, más tiempos de intercesión aquí unida en la iglesia. Es más, los tiempos están cortos y cada vez más cortos. Si mi pueblo, ¿quién de aquí es pueblo de Dios? Entonces esto es para ti y para mí. Si tú te humillas, si tú buscas el rostro de Dios, si tú cambias tus acciones y enderezas tus caminos, entonces Dios nos oirá. Esto es para toda su iglesia. Toda su iglesia. Si tú ves a un hermano que no está bien, anda donde él, en amor, no juicio,
porque el juicio se te viene a ti de una, sino porque esos ojos están viendo en mí quizás algo que yo no esté viendo o me estoy haciendo la loca. Y cuando ya me dicen, mira, Marcela, acuérdate, endereza esto en tu vida, en vez de ofenderme con mucha autojustificación, debo humillarme y entender que somos un cuerpo. Y estas relaciones de los unos a los otros, ¿saben qué dice Primera de Juan? Que estas relaciones entre nosotros son como la sangre fluyendo a través del cuerpo de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Tú sabes que tú fuiste escogida para limpiarme a mí de todo pecado en mi vida? Cuando tú vienes, cuando tú vas, cuando haces una observación a otro, que el otro reciba con humildad de corazón. A veces yo oigo algo que me puedan decir y yo, no estoy de acuerdo. Pero aprendí hace muchos años e hice un pacto con Dios y dije, sean lo que me digan, yo diré gracias, lo pondré delante del Señor. Y casi siempre, muy rara vez, no me lo ha confirmado el Señor. Y ha sido de parte del Señor. Hay otras acusaciones que quizás no lo sean, pero igual lo pongo delante de Dios y digo, tal vez no me lo dijeran de buena manera. Pero si esto es de parte tuya, Señor, y quieres que yo humildemente abra los ojos de mi corazón y lo reciba, muéstrame que yo estoy dispuesta. Es estar vigilante, como dice Habacuc 2:1, en oración, en ayuno, esperando, no salir corriendo para hacer lo que a mí me parece que debo hacer, esperando a ver qué me dice Dios. Vigilante, mira lo que está pasando. Señor, enséñame que yo pueda discernir entre lo que es santo y profano, que yo pueda saber lo que es bueno y no es bueno, lo que es de ti, lo que no es de ti. Esperando, vigilando. Y ahí también Dios va mostrando, va revelando estrategias espirituales de principados, de potestades, como dice Efesios 6. Porque como esto no es una guerra contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, legiones de ángeles, de las tinieblas, de los demonios, que tienen estrategias y planes muy específicos y que si nosotros solo miramos a un nivel natural de lo que está pensando, pasamos por alto mucha revelación que Dios nos quiere dar para saber cómo orar, no para asustarnos. Es para saber cómo orar porque nosotros tenemos toda autoridad en el nombre de Jesucristo. Se nos fue dado a nosotros para escribir lo que Dios muestra, para apuntar y aprender de allí, porque al escribirlo no se nos olvida y más adelante nos puede seguir revelando el Señor. O las cosas se van dando como en etapas o en tiempos o procesos. Y recuerden que 1 Juan 3:3, que hemos sido dado toda autoridad para destruir las obras del diablo. Jesús lo hizo y nos lo ha dado a nosotros. Lo cuarto es ponernos en la brecha. Cuarto es oración y ayuno. Y dentro de los puntos de oración y ayuno, gracias, es usar el nombre y la sangre de Jesucristo, es pedir perdón por los pecados de la ciudad, de la familia, es ser vigilantes, estar vigilantes, y el cuarto es ponernos en la brecha. Gracias. Aquí quiero darles una definición. Brecha, dice el diccionario, que es una rotura de un frente de combate. Miren que si la Biblia usa lenguaje de combate, es porque esto es un combate. Es una guerra espiritual. La brecha es una rotura de un frente de combate o una rotura o una abertura irregular, específicamente en una pared o muralla, resquicio por donde algo empieza a perder su seguridad. Quiere decir
Ustedes recuerdan cuando estábamos explicando uno de los propósitos de la expedición Colombia, por la cual los apóstoles Eduardo y Liz dijeron que estarían haciendo, era levantar una muralla, un muro alrededor de Colombia, para que no se rompiera y protegiera y resguardara este territorio contra las acechanzas del diablo y los planes que ya están hechos para destruir a esta nación. ¿Qué hace que se abra una brecha? ¿Qué debe suceder o qué puede suceder para que eso se abra, para que haya esa abertura? Y dice, para que empiece a perder su seguridad. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que proporciona esto? ¿El pecado? Seamos más específicos. Sí, pecado. Pero pecado a veces es como muy general y uno dice, yo no peco. La desobediencia a la palabra de Dios, a las autoridades. La desobediencia de los hijos hacia sus padres. La desobediencia a autoridades espirituales, a sus pastores. La desobediencia a sus autoridades como los maestros en un colegio. La desobediencia del empleado con su jefe. Es que no son cosas inmensamente grandes, es el diario vivir. ¿Qué otra cosa podría abrir una brecha? Y hacer, como dice aquí, algo que hace empezar a perder su seguridad. ¿Qué más puede abrir una brecha en tu vida? Durito que no oigo. El temor, la rebeldía, ¿qué más? La mentira, el maltrato con el cónyuge, el maltrato hacia alguien en la calle, la falta de respeto, todo. Hacer acepción de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es que lo que quiero es que entendamos que tú y yo abrimos la brecha a nuestra propia vida, como también como hijos de Dios y miembros de una iglesia de Jesucristo en esta nación, para la nación también abrimos brechas. Es también hacer un vallado, y vallado es interceder. Es cuando yo me identifico con los pecados de la nación o me identifico con los pecados de otra persona que estoy intercediendo por esa persona. En este momento estamos hablando de la nación. Un vallado es un cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada. Es apretar la tierra por medio de un pisón o una apisonadora. Yo recuerdo cuando se trasladó la tercera brigada hacia el sur, allá al batallón, al comienzo uno podía ver todo adentro. Estaba sobre la carretera y no tenía ninguna protección al frente de la tercera brigada. Y poco a poco yo vi que se iban levantando unos montículos de tierra al frente de la tercera brigada y luego le pusieron prado y todo. Entonces me explicaba, yo le pregunté a Roosevelt que si eso era lo que estaba en aquel entonces, porque eso fue hace muchos años, que si eso era lo que estaban haciendo. Dijo, sí, efectivamente. Y se usa, en el ejército, se usan los hombres más fuertes que van adelante a hacer esas pisadas, porque además la tierra tiene que estar muy bien compactada para poder usar eso, como también se le llama barricada, trincheras, y ellos se ponen detrás para vigilar al enemigo y que el enemigo no los vea con facilidad. Además, eso los protege a ellos. Eso es una explicación de vallado. Un cerco que se levanta. Y también dice que es un arnés de hierro con que se guarnecía el cuerpo de los caballos para su protección en la guerra.
como también estacas. En todo caso era para defender un sitio e impedir la entrada en ese sitio. Cuando tú y yo levantamos intercesión en el nombre de Jesús, en la autoridad de la sangre del que se nos ha dado, como hijos de Dios y como miembros del gobierno de Dios sobre la tierra, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos levantando ese vallado de protección contra las tinieblas, todo lo que venga de las huestes de las tinieblas. Estamos protegiendo nuestra nación, estamos protegiendo nuestras familias, estamos protegiendo a aquellos por lo cual estamos orando con nuestra intercesión para impedir la entrada de las huestes celestiales de maldad, de los principados, de los poderes, de toda la estrategia que el diablo tenga contra esta nación y nuestras familias y la iglesia, etcétera. Estamos protegiéndola con nuestra intercesión. No son solo palabras. Es usar la autoridad delante de Dios a favor de la tierra para que Dios no la destruya. Es usar la autoridad en el nombre de Jesús. Y es tomar autoridad territorial. El dominio que Jesús tomó nos la ha dado a nosotros y es arrebatarla del enemigo y tomarla y sostenerla en intercesión continua. Es declarar, por ejemplo, como hacemos, que nos han oído muchas veces de aquí o en los tiempos de intercesión, es declarar sobre los órganos de gobierno. Porque Isaías 32:22 dice que Dios es, y no empieza por lo legislativo, no dice que es legislador, dice que primero Él es juez, justo, Él es el juez. Y luego sí dice que Él es el legislador. Y por último, que uno diría que tal vez debería ser lo primero, dice, Él es el rey. Pero es que sin justicia no hay leyes que se cumplan y no hay gobierno que tenga autoridad. Y como Él dice que Él es la justicia, Él es el legislador, Él es el juez, Él es el legislador y el rey, pues yo voy a declarar sobre Colombia, sobre los órganos legislativo, judicial, legislativo y ejecutivo, que Él es la cabeza de los órganos de gobierno de Colombia. Es hacer cartografía espiritual, es entender geográficamente qué se mueve por herencia ancestral en nuestra tierra. Geográficamente, históricamente, en la economía, qué desfalcos ha habido, qué corrupción hay, de dónde viene, para poder orar y arrebatar. No es orar contra las personas, no. Recuerden, lo que pasa en lo natural es el reflejo de las raíces espirituales y son las raíces espirituales que tenemos que arrancar y destruir. Es orar por la fuerza pública, por el liderazgo espiritual de esta nación. Es orar haciendo esta cartografía espiritual, conocer el sistema educativo. ¿De dónde salió el humanismo? ¿Cuándo empezó el humanismo en nuestra nación? Etcétera. Las artes, todo. 7 es ayunar. Mateo 17:21 dice, es la voluntad de Dios. Jesús lo practicó como estilo de vida. Y eso trae cambio a nuestra vida, pero también suelta el poder del Espíritu Santo. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y cuando estamos hablando de la nación, ese género no sale sino con oración y ayuno. Individual, colectivo, planeado con tiempos específicos, espontáneo, tiempos especiales que Dios da para algo, haciendo ayuno parcial, total. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Y quiero terminar este punto, cuarto, con no desfallecer. Es tan importante, tan importante. Miren este testimonio de Héctor Fabio. 30 años. ¿Cuántos de ustedes tienen menos de 30 años aquí? Lo paso por alto. Bueno, si tú tienes menos de 30 años, toda tu vida Héctor Fabio estuvo luchando por la vida de él. 30 años.
Y él ya había perdido su esperanza, él ya quería morir, él pensaba que no iba a poder tener la victoria. Y el Señor dice, no desfallezcas, no podemos desfallecer, no podemos rendirnos a cualquier condición carnal, tenemos que sacrificar, crucificar nuestra carne, dice Gálatas 5. Tenemos que sujetar nuestro cuerpo a la voluntad de Dios. Recuerden que estoy hablando de oración y ayuno. Tenemos que sujetar nuestro cuerpo a la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo, renovar nuestra mente. No es lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo digo. No, ni lo que yo siento, es lo que Dios dice, lo que Dios ya ha declarado. Y tener dolores de parto hasta que des a luz, dice Nehemías 1:4. Hace muchos años estábamos llevando el simposio a El Salvador. Y pues como siempre, viajamos en equipo, trabajamos siempre en equipo. Y un miembro del equipo de alabanza se me perdió en un momento dado. Y dije, ¿qué se hizo ella? ¿Dónde está? Era Mariú. Y dije yo, pero tan raro, eso es como tan diferente, Mariú no se pierde. Y de pronto, a la media hora, la veo a ella salir de la tarima, había una puertica y uno entraba ahí, yo no sabía, pero había una puertica y ahí entraba un salón y Dios había puesto en ella una carga de intercesión, porque es que la guerra espiritual en que estábamos ahí, eso era un desorden, esa era una confusión, no sabíamos qué estaba pasando. Y como yo estaba pues dirigiendo y con el director, bueno, y el pastor, ella se metió en ese cuartico y yo no sé cuánto tiempo pasó allá, pero salió, hagan de cuenta que estaba en el frío de Bogotá y salió jugada, ya no tenía peinado. Estaba, mejor dicho, estaba allá y yo le dije, eso es un parto, Mariú, acabas de salir de un parto. Y cambió la situación espiritual tremendamente y hubo una victoria total. Es que tantas veces Dios necesita de nosotros en renovar nuestra mente, pero también en esas intercesiones hasta el punto de tener dolores de parto. Y recuerden lo que siempre nos enseñaba Randy cuando entramos aquí con las flechas, que tenemos las saetas de oración, las saetas con la palabra de Dios, declararlas como blancos de oración. Eso viene de una porción de Segunda de Reyes 13:18, lo pueden leer, en que él mandó que el rey Joás golpeara y que mandara esas saetas. Y Eliseo le dijo que lo hiciera, pero desafortunadamente a Joás le pareció bien solo pegar sobre la tierra 3 veces, golpear la tierra 3 veces. Y no fue lo que el profeta Eliseo le dijo. Y le responde Eliseo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces has golpeado, y solo 3 veces derrotarás a Siria. Imagínense, quién sabe cuántas veces más Siria siguió y siguió y siguió atormentándolos. El quinto punto es el evangelismo. Un evangelismo, una ofensiva de evangelismo eficaz, con algo planeado por Dios, con algo que Dios les muestre. Miren, si usamos esta novena bíblica, sí, toma tiempo, lo van a organizar, tienen que invitar, háganlo, que es una herramienta maravillosa. Otras estrategias hay, que haya esos resultados de batalla espiritual con evangelismo, con señales, con prodigios, con almas y almas y almas. Y prestar atención a Dios para obedecer lo que Él diga que debemos hacer. Alcanzar las almas, como dice Lucas 19:10, y discipular, recuerden, porque solo la salvación es una parte del plan de Dios, es discipular para ser nueva criatura. Sexto punto es fe. Esto no lo podemos hacer sin fe. Fe en la fidelidad es creer en la fidelidad de Dios. Es fe más, la ecuación es fe más esperanza. Es declarar, el mismo Habacuc, la porción que les di de 2:4 dice que él creyó que Dios le iba a responder, declarar la palabra de Dios con fe, actuar según Dios ha dicho y Dios da recompensa. Y por último, la oración por la paz de Jerusalén. Esto no es porque sea
lo último en importancia, ni mucho menos, sino que quiero decir algo aquí que a veces no lo mencionamos y lo deberíamos mencionar más y lo deberíamos como congregación públicamente practicar mucho más, que la palabra de Dios nos manda en el Salmo 122:6, nos manda, 6:9, a orar por la paz de Jerusalén. Aquí solo voy a contestar la pregunta que yo me hacía. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Porque primeramente es la voluntad de Dios. Porque hay muchas razones. Porque Dios hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob, a Jacob que luego lo llamó Israel, de donde salen las 12 tribus y todos sus descendientes, y nosotros somos descendientes espirituales de ese pacto. Dice, bendeciré en Génesis 12:3 a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Existe una íntima relación entre Israel y el propósito de Dios para Israel y la verdadera iglesia, nosotros, la iglesia de Jesucristo. Dios así lo ordenó, prometiéndonos una bendición especial si lo hacemos. Y ahí están todas las citas. Estas enseñanzas, si ustedes le prestan atención, siempre lunes, martes, ya las tienen puestas en YouTube, las suben ahí a la página y las pueden tener. Porque Dios ama a Israel por causa de sus padres. Porque la iglesia, toda la iglesia de Jesucristo, no puede estar completa sin el remanente escogido de Israel. Y porque Israel está experimentando con dolor y angustia un despertar nacional, lo cual evidencia que su redención está cerca, lo cual dice está cerca la venida del Señor. En conclusión, Dios está buscando, por favor los de alabanza, Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes y niños, quienes reconozcan la condición de la nación para tomar acción, orar y ayunar. Estas estrategias permiten que la intervención divina se dé en medio de situaciones críticas que el hombre, el gobierno, nadie puede resolver, sino únicamente Dios. Cambiemos la historia, amados. Cambiemos la historia de Cali. Cambiemos la historia de Colombia como intercesores, como esa iglesia guerrera que se levanta con Jesucristo, que es el general, el capitán, el que manda, el que nos lleva para nuestra nación de una manera dramática. Dramática. Consagrémonos a Dios en adoración, en santidad, en obediencia, con ayuno, con oración, con evangelismo, con fe, esperanza, sin desfallecer, prosiguiendo hasta obtener que la voluntad de Dios con su reino, su gobierno, su soberanía esté sobre esta tierra, esta nación. Hay urgencia en la voz de Dios, en el reloj de Dios de los tiempos. Ahora es el tiempo de la cosecha. Ahora es el tiempo y se está cumpliendo en el mundo a un ritmo sin precedentes en la historia del hombre. Hay urgencia en el corazón de Dios para que todos los hombres sean salvos, para que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ahora es el tiempo. Que en esta Navidad tú seas el mensajero del amor de Dios y de sus propósitos para otros, para la vida de otros. Ahí donde tú estés esta Navidad, con tu familia, tu vecindario, donde estés viajando, lo que sea, donde estés, establece el reino de Dios donde tú estés y sé un portador del amor de Dios.